Bienvenidos a quienique.com, estamos en Facebook Live con los candidatos a la presidencia y en esta oportunidad tenemos a Clara López. Bienvenida. Muchas gracias, estoy encantada de estar aquí con ustedes. Nosotros más. Bueno, armó coalición para Senado. Explíquenos a todos al público exactamente de qué se trata esa coalición para Senado. Bueno, como usted sabe, el 11 de diciembre se vence el plazo para inscribir las listas. Y nosotros veníamos conformando una lista muy fuerte para el Senado de la República de tiempo atrás y la concretamos el lunes pasado. Hacemos parte de ese proyecto que hemos denominado la Lista por la Decencia y la Esperanza. Está como partidos políticos ASI, Maíz y UP, y los dos movimientos ciudadanos, el de Colombia Humana de Gustavo Petro y Todos Somos Colombia que yo dirijo. Y hemos conformado una lista con el objetivo de llevar una bancada importante al Congreso para cambiar la forma como se hace la política, sí, para que la decencia tenga un contenido, desde luego, en pulcritud, tanto de cómo se hacen las cosas como de hoja de vida, pero también de pulcritud en la proyección de la política pública. Es que la política pública tiene que corresponder a las necesidades del país, a las necesidades de los sectores más vulnerados de nuestra sociedad, y pensamos que eso es una parte fundamental de la decencia y por eso nuestra lista tiene esa denominación, el de la esperanza, porque nosotros sabemos que se le abre un horizonte extraordinario de esperanza a Colombia y queremos ser participantes de primera línea. Ok. ¿Cómo fue? Cuéntanos infidencias. ¿Cómo fueron esos acercamientos con el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro? ¿Cómo llegaron para poder acordar esta lista o esta coalición para, en principio, con miras al Senado? Bueno, nosotros hemos mantenido un diálogo, yo digo que a lo largo de los años, no es muy frecuente, pero siempre muy fructífero, y nos pusimos de acuerdo en que era una necesidad absoluta. ¿Desde hace cuánto empezaron a conversar? Bueno, yo creo que... ¿Sobre este tema en particular? Sobre este tema particular, yo pienso que hará un mes que nos incorporamos a una mesa más amplia en la que estaban varios partidos políticos. Entonces, la conversación fue a través de compromisarios y en un ambiente de cohesión y de convergencia de muchos movimientos sociales, de muchos sectores de las nuevas ciudadanías, de movimientos políticos y de dirigentes sindicales, en los cuales se empezó a plantear la necesidad de garantizar una bancada en el Senado de la República, porque siendo partidos minoritarios siempre estaba en duda si iba a pasar o no iba a pasar la reforma política, y como no teníamos seguridad de la reforma política, nosotros organizamos el plan B en caso de que no pasara la reforma política, y precisamente al caerse, les dio porque se cayó la reforma política. Apenas se cayó, ya estábamos maduros, hicimos una reunión con las presidentes de la ASI, de Maíz, con el delegado de Aida Bella, la presidenta de la Unión Patriótica, Gustavo Petro y mi persona nos reunimos y convinimos, yo diría que de manera muy rápida, un anuncio público de lo que debía ser esta lista, que aspiramos recoja el sentimiento de los jóvenes, de las mujeres. En nuestra lista va a haber mucho joven, mucha mujer, en el espíritu de construcción de esa nueva forma de hacer política que echamos de menos, yo creo que todos en este país. Okay, ya usted es candidata presidencial y precisamente en ese tema de aspiraciones también hizo coalición con otro candidato que es el exalcalde Gustavo Petro. ¿Esta coalición o esta alianza es con mira al Senado o qué pretende hacia las presidenciales? Pues por ahora es de cara al Senado de la República. Mirar a ver qué pasa para primera vuelta. Y nosotros sabemos que hay muchos sectores y aspiraciones presidenciales con las cuales, en el caso personal mío, tengo afinidad. Yo creo que todos los que tenemos una afinidad democrática, que defendemos la implementación con fidelidad de los acuerdos de paz, pero que sabemos que tenemos que trascender más allá
para establecer los fundamentos reales de una sociedad convivente a través de el acceso de las oportunidades a los jóvenes, especialmente a la educación, al trabajo, resolver este problema de la salud que tanto agobia a los colombianos. Hay muchas coincidencias y yo pienso que lo que está a la orden del día es una coalición de muy amplio espectro y esa es a la que yo le estoy apostando, aunque uno ve que tiene muchísimas dificultades, porque ya hay un sector que tiene una coalición que aunque está cojeando. Sí, estamos hablando de la de Robledo, Fajardo y Claudia López. Y que han mantenido la puerta cerrada durante toda esta etapa. Es decir, ¿ustedes tocaron esa puerta? Pero claro. ¿Y qué pasó allí? Pues que nos cerraron la puerta en la cara. Y la realidad es que en la política uno no tiene que pararle muchas bolas al portazo, sino entender que lo que se necesita es un espíritu de confluencia entre posiciones afines, porque la decisión que va a tomar el país el próximo mayo me parece que es definitiva para el curso de su desarrollo. Podemos seguir anclados en el pasado, en esta polarización, de confrontación, de lo que le pasa a las parejas cuando llegan los problemas. Que dice, pues que usted dijo y yo dije y usted y nadie dijo, asume la responsabilidad propia. Y se les olvida que hay unos hijos que tiene que proyectar en el futuro. Y yo pienso que llegó ese momento en Colombia entre escoger si vamos a seguir en la confrontación del pasado o si vamos a ser capaces de construir juntos como sociedad un proyecto compartido de nación en un país donde hay muchas más cosas que nos unen que las que nos separan. Y yo pienso que por ello una convergencia tiene que trascender un sector o dos sectores o tres sectores y abarcar todo ese amplio espectro que denominan de centro-izquierda, si alguien sabe lo que eso quiere decir, pero sin lugar a dudas que comprende quienes entendemos la política en función de construcción de futuro y no de seguir pidiendo cuentas del pasado. Hagamos un poco de historia reciente y hablemos del Polo Democrático, partido en el que usted militó y en el que usted también fue alcaldesa de Bogotá por el partido. Bueno, eso es otra historia. Y candidata presidencial, hace además, 4 años con muy buenos resultados. Sí, en esos momentos se convirtió en la tercera fuerza electoral. Sacamos 2 millones de votos en una coalición con Aída Bella. Exactamente. 2 millones de votos que hoy cree que están perdidos porque ya usted, por algunas circunstancias que no vamos a entrar en detalles, que ya todo el país lo conoce, porque entró al gobierno Santos y, por ejemplo, otros personajes del Partido Polo Democrático como Robledo decía que eran de oposición y por eso tuvo que salir del partido. En fin, ¿cree que esos votos los perdió o cree que todavía los tiene? Yo pienso que los tengo acrecentados. Yo leí una muy interesante entrevista que le hicieron a una profesora de la Tadeo Lozano hace unos 15 días en El Espectador, en que dice que a las mujeres las cuentan distinto que a los hombres en las campañas, en la campaña presidencial. Y la verdad es que a las mujeres, con excepción de Claudia López, nos tienen muy invisibilizadas. Y a pesar de estar tan invisibilizada, no hay una sola encuesta en que yo no ocupe uno de los primeros 5 lugares. Entonces, no, yo me siento muy confiada de que la votación está ahí, está latente, pero yo creo que la votación no es individual, la votación es en función de un proyecto colectivo. Y hay que yo insista tanto en que esta convergencia tiene que ser de marca mayor y de gran amplitud. Y ahí es cuando se pueden protocolizar esos votos que ya habiendo votado por uno una vez, es más fácil que repita. Usted dice que la otra coalición, la de Robledo, Fajardo y Claudia López, les cerró la puerta, el portazo. ¿Ustedes le abrirían la puerta a ellos? Porque esa coalición está un poco por estos días endeble. Sí, fíjense qué pasa. Yo creo que las coaliciones se construyen de manera horizontal. ¿A quién más se le abriría la puerta? Ni abriendo ni cerrando la puerta. Yo creo que tenemos que conversar. Me parece que hay suficientes coincidencias con la Alianza Verde, con el Polo Democrático, con Compromiso Ciudadano, para conformar los pilares de lo que sería un programa para un gobierno de coalición muy importante. Lo propio con el Partido Liberal. Yo he escuchado ya en varias oportunidades
las declaraciones públicas y en conversación privada al doctor Humberto de la Calle, y también veo enormes coincidencias, estando en juego tanto en el país. Creo que esas coincidencias son las que se tienen que hacer valer. Es decir, y por eso ¿usted yo cree voy que a en seguir, algún momento van a...? pues vamos a trabajar esa construcción. Ok, muy bien. Pero en medio de tantos egos que hay por ese lado, ¿cree que sí se puede dar esa conversación? Bueno, esa es la apuesta del millón. ¿Qué pasa? Que la razonabilidad viene de poder identificar en la coyuntura la necesidad del país. Y yo sí pienso que todos estos personajes tienen el mayor interés de que le vaya bien a Colombia. Yo esperaría que por encima de los proyectos individuales, porque a fin de cuentas cuando hace uno una construcción colectiva de gran impacto para el país, pues es donde se crecen todos los participantes. Y yo creo que tiene que haber un camino para que encontremos el camino para trabajar juntos. Okay. Este país está, y no hay discusión en ello, la polarización en la que estamos. Y muchos se preguntan cómo va a gobernar la izquierda. Usted dice que los catalogan de centroizquierda, otros dicen que son la izquierda. Pero digamos, en ese concepto, ¿cómo gobernará o cree que es un gobierno de izquierda? Yo pienso que las palabras izquierda y derecha como categorías en Colombia han perdido mucho su significado porque no se utilizan para describir un cuerpo de pensamiento, sino para enlodar al contrario. Okay. Entonces es decir, más un concepto despectivo que... Es más un epíteto que una descripción. Entonces yo prefiero describir por la positiva del proyecto. A ver. El proyecto implica implementar de buena fe los contenidos de un acuerdo que ha sido suscrito entre el gobierno y las FARC y que hay sectores empeñados en echarlo al piso. Yo digo, los acuerdos son para cumplirse y si hay que cambiar el acuerdo, hay que hacerlo de común acuerdo. No puede ser en el criterio de la buena fe, de la confianza legítima, que usted lleve a un grupo armado a un acuerdo y después le incumpla las disposiciones. Me parece que es un mal precedente, especialmente cuando hay diálogos de paz en camino con el ELN y cuando aspiramos a que haya una paz completa, que ojalá ese proyecto de ley que presentó a consideración el presidente al Congreso para el sometimiento a la justicia negociado de las bandas criminales vea la luz del día, porque necesitamos llegar a un acuerdo con todo el mundo para arrancar con un nuevo ímpetu de sana, de eliminación de la violencia como factor preponderante en nuestra sociedad y poder construir paz y reconciliación. Lo segundo, una muy generosa agenda social. Sí. Este es un país muy desigual, demasiado desigual. Vamos a dejar ese tema ahí en el tintero porque quiero abordarlo por sectores un poco más adelante para ser más concreto por sectores, salud, educación, en fin. Quiero terminar el tema político para poder abordar esos. Y antes, le quiero hacer dos preguntas. La primera, ¿usted se arrepiente o cuál es la sensación que tiene de haber estado en el gobierno Santos? Por lo que eso significó después por su salida en el polo. Para mí fue una experiencia verdaderamente extraordinaria. Y pienso que es un ejemplo de lo que viene y que desafortunadamente los sectores recalcitrantes del polo nunca quisieron entender. Es que uno no se convierte en partido político para hacer oposición por hacer oposición. Uno quiere entrar al gobierno para asumir responsabilidad y producir impactos y cambio. Y cuando hay un gobierno que está empeñado en un proceso de paz como lo estuvo el presidente Juan Manuel Santos, a quien nosotros contribuimos de manera fehaciente a elegir para haber invitado a esos 2 millones de votos de la primera vuelta a que le dieran un voto de confianza al presidente en función del proceso de paz. Es difícil rehuir esa responsabilidad, que no es una responsabilidad de partido, es una responsabilidad de país. Entonces yo me siento muy orgullosa de haber contribuido a la elección del presidente Santos en la segunda vuelta presidencial. Para efectos del proceso de paz. Y que, como se lo dije en su momento, no acepté ingresar a su gobierno al inicio. Dije, cuando
esté afincado y yo tenga la confianza de que si es en serio lo del proceso de paz, si usted me quiere volver a invitar, yo en ese momento se lo acepto. Y me volvió a invitar, cosa que me sorprendió muchísimo a pesar de haber negado la primera posibilidad. Y pienso que fue muy importante. Y me siento muy orgullosa de haber hecho parte del gabinete de paz del presidente. Y creo que es de los hechos más importantes que han ocurrido en este siglo. Y nosotros como partido de oposición hemos debido de ir con responsabilidad política. A mí me tocó ir a título personal. Fíjese. ¿Siente que le dieron la espalda? No, no es que me dieron la espalda, es que no son capaces de entender, o en esa época, porque yo creo que ya lo están entendiendo y esa es la razón de ser de esa coalición con los Verdes y con Sergio Fajardo, que en el espectro político, sin lugar a dudas, tienen muchas más contradicciones de índole programático e ideológico de las que pueden tener conmigo. Pero la realidad es que lo que necesita Colombia es un gobierno de coalición. ¿Y qué es un gobierno de coalición? No un gobierno de partido, ni de partidos, sino de coalición en el sentido de ampliar el espectro de quienes asumen responsabilidades de gobierno para generar en la condición de nuestro país la superación de la polarización, dando responsabilidad concreta sobre temas concretos a sectores políticos que no coinciden en todo, pero que se ponen de acuerdo en sacar una agenda de país, una agenda de una nueva política del gana-gana, que es lo que le está haciendo falta a Colombia en este país tan desigual, en que hizo carrera la frase de los TLC, que unos ganan y otros pierden, pero que en la sumatoria el país está mejor. Yo no comparto esa idea. Todos tienen que ganar, tiene que ser una política del gana-gana, si no retroceden los de siempre, las mayorías, y avanzan las pequeñísimas minorías que son las que se apropian del grueso de los beneficios del desarrollo. Hablando de, usted va directo a la presidencia, quiere ser presidente, eso sí, entiendo. Pues por ahora, como usted me ve, yo estoy buscando una amplia convergencia, pero de no lograrse, yo voy a ir a la primera vuelta. Bien, y en ese sentido y en este tema de la convergencia, de las coaliciones, ¿estaría dispuesta a bajarse del bus para apoyar a otro candidato más que, según encuesta supondría, estaría más fuerte? Bueno, tenemos que tener la conversación, tenemos que ponernos de acuerdo sobre los temas fundamentales de esa coalición. Y sin lugar a dudas, uno es razonable y tiene la voluntad de hacer coalición. Pero si no se logra una coalición de amplio espectro que sea de verdad capaz de generar esas condiciones de cambio de manera de hacer política y de construir país, pues me van a ver en la primera vuelta llamando a quienes me apoyen para que podamos tratar de incidir en la segunda vuelta o llegar a ella, si es que el voto popular nos favorece. Temas sociales. A ver, porque siempre la agenda país se ha concentrado en los últimos 2 años en el tema de la agenda paz, el proceso de paz. Pero hay otros sectores que son los que impactan directamente a la ciudadanía, a las personas del común que trabajan, que madrugan temprano a trabajar, que tienen problemas de movilidad, que tienen problemas de salario, tienen problemas, en fin, de toda índole, por sectores. Empleo, ya que usted estuvo en la cartera. Claro. Yo le quiero hacer un planteamiento integrante. Sí. Colombia ha sido reconfirmado como el segundo país más desigual de América Latina y el 8º más desigual en todo el mundo. Y eso no es una casualidad. Aquí en Colombia no se ha querido hacer reforma agraria. Aquí en Colombia hablar de trabajo decente es una especie de eslogan, porque es muy bien visto por los organismos internacionales, pero yo que estuve en la cartera del trabajo vi que no hay un compromiso real. Aquí se quiere generar una condición de intermediación laboral para restarle capacidad de organización a los trabajadores, para restarles capacidad de exigir y mejorar su condición laboral, porque se ha abierto paso una agenda exclusivamente empresarial y me parece que eso hay que corregirlo. Está muy bien la agenda empresarial, pero al lado de la agenda empresarial se tiene que entender que los trabajadores también tienen familia. Sí. Que eso de que el día termina a las 10 de la noche, lo logramos bajar a las 9 de la noche, sí. Y me han criticado muchísimo por haber logrado esa ínfima victoria,
cuando la realidad es que usted va a Francia, usted va a los países que se consideran, entre comillas, civilizados, y le explican que no, que las tiendas cierran a las 6 de la tarde porque los trabajadores tienen derecho a descansar, a no estar con sus familias. a estar con sus familias. Entonces, ese es un tema central. Usted me habla del empleo y hay una versión que dice eficientismo, el menor salario posible para ampliar el empleo. Y nosotros planteamos que tenemos que mirar a la sociedad en su conjunto con los derechos y los deberes de cada cual. Y no hay posibilidad en este mundo que la economía colombiana crezca al 5, al 7%, como están anunciando todos los candidatos, si usted no le mejora la calidad de vida a los trabajadores y su remuneración. ¿Y cómo se mejora la calidad de vida de los trabajadores? A través de formación en el trabajo, pero también a través de una remuneración del trabajo realizado. Sí, ya estamos entrando a esa discusión del salario mínimo y ahorita le quiero preguntar cuál es el porcentaje que debería Esa es la manera de aumentar la productividad, que va a ser un tema central en el salario mínimo, ¿no? Que la productividad del trabajo en Colombia es muy baja. ¿Y cómo no lo va a hacer? Si es que no están dadas las condiciones, y usted lo puede ver en todos los estudios econométricos sobre el mercado laboral, que el mejoramiento de la condición del trabajador inmediatamente produce una mayor productividad y por ende una mayor competitividad de las empresas. Entonces, nosotros nos proponemos de una manera dialogada, porque así tiene que ser, generar condiciones de mejoramiento a través de fortalecimiento de las organizaciones sindicales que quedaron de muy capa caída con el conflicto armado, porque hubo persecución sindical. Yo no sé si usted está consciente que fueron 5.000 los dirigentes sindicales asesinados durante los últimos 20 años con motivo del conflicto armado, y de ahí la reparación colectiva que se está pretendiendo hacer a los sindicatos y a las centrales obreras. Así es que tenemos que fortalecer el sindicalismo y tenemos que garantizar que haya una formalización del trabajo a través también de la formalización de las empresas. Yo tengo una propuesta muy especial. Sí. Aquí se ha hablado mucho de la necesidad de bajarle los impuestos a las empresas. Y yo coincido con quienes plantean que la tarifa empresarial debe ser progresiva, como la es la de las personas naturales. Sí, de acuerdo al ingreso. Y al ingreso y al tamaño. Entonces, yo pienso que eso es como el ABC, pero tiene que ser a cambio de algo. Tiene que ser a cambio de la garantía de la formalización de los trabajadores. Es decir, y de la incorporación de más empleados. Claro, pero digamos, y no solo de más empleados, sino que los que sí trabajan en beneficio de esa empresa sean empleados y devenguen los mínimos de ley y tengan los derechos de organización sindical sectorial que tienen en el resto de los países del mundo. Y hablando de remuneración, pero ¿y dónde me deja la famosa variable de la inflación? Fíjese, hoy en el mundo tenemos un problema muy, muy serio, que también está quejando a Colombia. Están diciendo que eso con inflación, con tasa de interés cero, con una tasa de interés que se está bajando y no logra echar a andar la economía. Y tenemos el caso pues, de Japón, que es el paradigmático, pero le está pasando a la Unión Europea, a Alemania, a Francia. Digamos que hay un calentamiento también de la economía. Al contrario, hay una tasa de interés llegando a cero y una absoluta falta de mecanismos para echar a andar la economía, para que se caliente un poco, para que crezca. Tanto que el Fondo Monetario Internacional ha hecho un llamado a los Estados Unidos para que duplique el salario mínimo legal. Y el presidente del Banco Central Europeo ha hecho un llamado a los sindicatos de la Unión Europea para que suban sus demandas salariales y a los empresarios para que las examinen con inteligencia. Sí. Porque lo que está pasando es que no hay suficiente demanda para echar a andar la economía. Y yo creo que eso nos está pasando en Colombia. Y es fehaciente el hecho de que, a pesar de que se ha bajado tanto, se ha subido tanto la tasa de cambio, no fuimos capaces de responder con mayores exportaciones, porque de una parte está destruido el aparato productivo nacional por la enfermedad holandesa, también por los tratados de libre comercio y la competencia desigual que ya están empezando a criticar varios sectores del empresariado, sino que lo que tenemos es una falta de demanda interna para garantizar que lo que
se quiere producir, se pueda consumir. Consumir, sí, hablando de consumo. Bien, pasemos a otro tema y rápidamente porque se nos está acabando el tiempo y quiero abordar todos los temas. Salud, muy importante para la ciudadanía. Salud, hay que reorganizar la salud. No me queda la menor duda de que se les fue la mano en el mercado y se quedó corta la intervención del Estado. Nosotros estamos yendo con la ley estatutaria de la salud hacia un mayor estadio de garantía del derecho a la salud. Y de cobertura también. Y de cobertura formal, sí, no de cobertura real. Y ese es el verdadero problema. El verdadero problema es que se trató la salud como si fuera vender perros calientes. Sí, formularios, digamos. Sí, y resulta que eso no es así. Resulta que la integración vertical, los monopolios naturales, etcétera, quedó escasa la regulación y demasiado presente el ánimo de lucro que nos generó toda esta crisis financiera que se tiene que corregir. Se tiene que corregir eliminando la intermediación financiera. Yo soy partidaria de que se continúe financiando como se ha continuado hasta el momento con las contribuciones y con el presupuesto a través del FOSIGA, sí, pero sí tenemos que generar un manejo público de los recursos para garantizar que todas las prestadoras del servicio, los hospitales, las clínicas públicas y privadas, sí reciban el pago por sus servicios, porque eso es lo que está dejando sin atención a una enorme parte de los afiliados. Digamos que entonces el FOSIGA pague directamente a las IPS, claro, y que la administración de recursos no quede en manos de las EPS como funciona actualmente. Exactamente. Ok, perfecto. Bien, y otro tema, educación. Las familias sufren y nos pasa a todos el tema de educación pública, que la cobertura está disminuyendo, no hay fortalecimiento de las universidades públicas, los cupos en los colegios no crecen como debería estar creciendo, la calidad de la educación, los profesores, en fin, toda una serie de varios factores que confluyen en este mismo tema de educación y los costos también. Mire, nosotros tenemos que pasar de un presupuesto de guerra a un presupuesto de paz. Y en un presupuesto de paz, la educación y la cultura tiene que tener el primer lugar. Fíjense, cuesta 22 millones de pesos anuales mantener un soldado. Y nosotros hemos acumulado el ejército más grande de América Latina per cápita. No hay ningún otro país que nos supere en tamaño de ejército. Y al mismo tiempo hemos reducido, hemos congelado la financiación de la educación pública desde el año 1990, que no puede subir más allá del IPC. Entonces, lo que está a la orden del día es una recomposición presupuestal para financiar especialmente la educación pública superior, que es la que está completamente desfinanciada. No es justo ni es lógico para un país en desarrollo como Colombia que solamente los que se consideren pilos por el examen de Estado puedan estudiar, acceder a una educación me parece, como la que reciben hoy. Me parece muy meritorio que se premie a los mejores, pero ese no es el mecanismo. El mecanismo tiene que ser la ampliación en los próximos 10 o 15 años de la educación pública superior, creando nuevas universidades, ampliando seccionales de las existentes, haciendo una cobertura general para que todo joven que quiera y pueda estudiar tenga el derecho de estudiar en una universidad pública de manera gratuita. Eso es un derecho humano de la etapa actual de la sociedad y Colombia lo puede pagar, tiene que recomponer su presupuesto. ¿Y la calidad educativa? ¿Y eso tiene que ver con el cuerpo docente también? No, pues tiene que ver con inversión en ciencia, en tecnología, en investigación. Y eso es uno de los temas centrales de la educación pública. Nosotros hemos convertido a las universidades en autosostenibles a través de consultorías y demás, descuidando lo que les corresponde, que es la investigación. La investigación que tiene que ser la base para el financiamiento de los doctorados y de las maestrías, sin las cuales no hay calidad en la educación pública. Entonces, eso es todo parte del paquete de financiar la educación superior pública desde el Estado como una prioridad nacional para el desarrollo, de la mano de la ciencia, de la tecnología y de todas las ciencias de la innovación, porque sin eso Colombia se va a quedar atrás. Se va a quedar atrás si no aprovecha todo su potencial, y ese potencial está aquí en el cerebro de nuestros jóvenes. Usted recientemente empezó a hablar del tema del ejército y quiero preguntarle particularmente sobre el tema de seguridad, hablando de las, como nación, fuerzas militares y de policía, seguridad ciudadana.
Cuando yo fui secretaria de Gobierno de Bogotá y posteriormente alcaldesa, nosotros tomamos el concepto de seguridad humana que fue desarrollado por Naciones Unidas. Es un concepto verdaderamente dinámico, fuerte, porque la gente tiene que estar segura en todos los aspectos en el hábitat. Tiene que tener la seguridad de no ser desplazado de su vivienda. Tiene que tener un ambiente seguro, o sea, no estar al lado de un río que se va a crecer o de un deslizamiento que se va a llevar la casa. Tenemos que tener un concepto más amplio de seguridad en el sentido de seguridad económica. La persona que no sabe si va a llegar a su trabajo y lo van a despedir, porque hoy en día hay contratos hasta de 15 días, es una persona que no tiene sentimiento de seguridad. Claro. Y desde luego la seguridad de poder caminar en la calle o en el campo sin ser atropellado o victimizado en su integridad física, moral e intelectual. Entonces, sin lugar a dudas, es un complejo sistema que se tiene que imponer a nivel nacional. La policía debe reorientarse hacia la garantía de los derechos ciudadanos y el ejército tiene que mantener su estructura para defender las fronteras y defender a la sociedad de esas gravísimas formas de criminalidad que son más allá de lo que puede afrontar la policía y que ya ha habido autorización del ejército de enfrentar por ejemplo, las bandas criminales. Pero la delincuencia común tiene que ser un tema de una policía reorganizada como una policía verdaderamente como lo ordena la Constitución, un cuerpo civil armado. No un cuerpo militar. Y yo creo que eso va a tomar también un tiempo, reestructurar esa doctrina policial que sale de nuestra Constitución, que está en las cabezas de los generales más antiguos y que es la base para una seguridad ciudadana de carácter integral. Y en el tema del ejército, por ejemplo, hablaba del tema presupuestal. ¿Eso quiere decir que va a reducir los miembros del ejército o en qué sentido se disminuiría el presupuesto al ejército? Yo pienso que el tiempo cumple muchas funciones. No es de disminuir licenciando, sí, pero nosotros sí tenemos que empezar a pensar que no se necesita el servicio militar obligatorio. Yo creo que el pacto de paz tiene que ser un pacto con los jóvenes. Los jóvenes no tienen que seguir yendo a la guerra, no tienen que seguir siendo llevados a la fuerza al ejército. Tienen que tener acceso a la universidad. Y no solo estos jóvenes de hoy, sino todos los que perdieron su juventud en la guerra. Yo haría lo que hizo Franklin Delano Roosevelt después de la Segunda Guerra Mundial, que le abrió las puertas de la universidad a todos los jóvenes que regresaron, a todos los veteranos soldados de la Segunda Guerra Mundial, y ese fue uno de los grandes impulsos para la consecución de lo que se llama hoy el sueño americano, que se está desdibujando también. Sí. Yo creo que ese sueño colombiano de que los jóvenes puedan estudiar hasta el nivel que sea de su proyecto de vida, tener la capacidad económica de formar su familia, de contribuir a la comunidad y de hacer patria, es un derecho humano fundamental que se le abrió el espacio a Colombia con la construcción de paz y reconciliación. Bien, ya estamos por terminar. Antes de hacerle la pregunta de cierre, que se lo hacemos a todos los precandidatos y candidatos que pasan por nuestros micrófonos, se nos quedan muchos temas y cada vez que usted habla me viene a la mente muchas más preguntas, pero el tiempo no nos da. Pero a la teleaudiencia también le quedan otros temas. Yo quiero saber si la gente dónde le puede escribir para que eventualmente usted también le pueda responder las inquietudes que tienen y que van a tener después de este espacio. Claro que sí, nosotros tenemos una página web que es www.claralopez.org y ahí me pueden escribir y con mucho gusto estaré contestando todas sus inquietudes. ¿Y con Twitter cómo le va? Con Twitter me va razonablemente bien, es @ClaraLópezObre. Okay. Allá también, si me hacen las preguntas, con mucho gusto las estaré contestando. Bueno, vamos a inundarla de preguntas. Muy bien. La última pregunta para despedirnos, y de antemano le agradezco mucho su tiempo, es, en Chile la tradición es que el presidente entrante invite a un desayuno al presidente saliente. ¿Invitaría al presidente Santos al desayuno y qué desayuno le invitaría? Bueno, desde luego que sí. El presidente Santos, me imagino que debe ser de comer liviano, entonces tocaría ya en la
Casa de Nariño un desayuno de tostadas, huevos, pericos y un buen café. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Clara López Obregón, candidata a la presidencia, muchas gracias por estar con nosotros. Esto es quienique.com, el placer de saber, ver y oír más. Muchas gracias. Muchas gracias.